Esos deberían ser los dos temas primordiales sobre los cuales deberíamos tener de acuerdo. No importa si tú eres más de izquierda, más de derecha, dónde estás, deberías estar de acuerdo con eso. Y yo digo, esa es la gran deuda de la democracia Sí. con nuestro país, no tengo duda de eso. Y yo volvía un poco a lo que creo que el establecimiento en este gobierno ha recibido como varios momentos de lecciones y de empequeñecimiento y de mirar sus propios. De retrospección, Sí, sí. pero yo siento que a veces eso no ha pasado, como que ha pasado este gobierno y muchos han pasado por encima diciendo, no, es que él dice muchas mentiras, no, es que la gente está engañada, no, siento que hay como mucha gente que no ha reconocido un poco que sí hacía falta democracia en Colombia, que sí hacía falta conexión popular en Colombia, Sí. que hacía falta que llegara alguien que aparentemente se duele muy sinceramente por la gente más fregada de Sí, Colombia. sí, así es, aparentemente, estoy de acuerdo No, contigo. Pero él logra eso y yo creo que eso hay que reconocerse a Gustavo Petro. Gustavo Petro, si algo hace, es reivindicar, digamos, la posesión de muchos grupos poblacionales que se sentían marginados. Eso lo logra él. Y lo logra por muchos caminos, yo creo. Pero el tema es que lograr eso en sí mismo, pues es bueno, sí, pero no produce, digamos, un resultado si es que eso va, digamos, a costa de que terminemos, digamos, extremadamente polarizados y radicalizados hasta el punto de abandonar, por ejemplo, el desarrollo social. Pero yo creo que tú tienes razón en eso. Yo creo que efectivamente ese es un gran logro de él. O sea, yo creo que hay muchas poblaciones que dicen, nos pusieron, por fin, pues finalmente somos alguien, finalmente somos tenidos en cuenta, finalmente, y va uno a ver cifras y puede ser que las cifras no sean suficientemente buenas, pero ese primer resultado es bueno. como lo intentó. No, Claro. él sí lo No, quería no, hacer, pero no lo dejaron, no, no, no lo claro. hizo, No, no, y ese falló fue el gabinete. es, pero esas son las excusas, sí. Sí, 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 Esas sí. son las excusas, pero yo creo que es bueno que la gente se sienta participando en eso. Me preocupa, sí, que eso no sea suficientemente democrático porque al final los visos de autoritarismo sí existen y los visos inclusive de querer pasar por encima de la institucionalidad, de la independencia de poderes, no sé qué, esos visos, digamos, no son evidentemente el mejor ambiente. Pero yo diría que hay sin duda alguna, digamos, un logro que es importante. Hablemos un poquito de esos visos de autoritarismo y yo creo que pues desde los medios lo hemos sentido en la manera en que fuimos alineados como parte como del debate político, ¿no? Unos de oposición y entonces no hay verdad, sino todos tienen un ángulo político, entonces yo tengo mis propios medios que son los medios estatales y Sí. el resto están los medios malos. Esto no es jugar duro, para lograr cosas en un ambiente que es pugilístico como el de la política. Entonces, el Congreso no me quiere, me va a tumbar la Sí. pensional. Entonces, yo voy a jugar más duro con el decretazo. Y los voy a amenazar con pasarles esto por decreto, pero pues yo sé porque es que al final los arrincono y entonces ellos me logran pasar y me reviven en la laboral. Estoy seguro que hay alguien que lo ve así, probablemente el gobierno o algunas de las personas del gobierno lo ven así. Lo que pasa es que no es lo mismo jugar duro en la política que jugar duro en la democracia. No es lo mismo. La democracia es ese sistema que nos permite, digamos, tener confianza en las instituciones, dar todos los debates, saber que no hay gente que tiene muchísimo más poder que otro. Te voy a poner un ejemplo ya que mencionaste el tema de los medios de comunicación. ¿Tú recuerdas cuando viste en los noticieros la desertificación de Colombia? Sí, ¿Sí lo recuerdas? en el gobierno Samper, No, la desertificación actual. que, que ¿Tú te específicamente. acuerdas de estar sentado frente a los noticieros de las 7 de la noche No, y ver las noticias? no, pues ya no veo noticieros, ya Ya, es un poco cómo han cambiado los bueno, medios. bueno, bueno. Pero esto va para Canal 1. Ramiro. Bueno, pues te digo una cosa. La razón por la que no lo recuerdas no es esa. La razón por la que no lo recuerdas es que ese día no hubo noticieros. Bueno, porque estaba la locución. Claro, ese día no hubo noticieros. Como no hubo noticieros el día que llegaron los trenes a Cartagena, los trenes del metro de Bogotá. Como no hubo noticiero, cada vez que había un momento, digamos, importante, desde el punto de vista noticioso, Sí. que no le convenía al presidente. Cuando eso sucedía, se intervenían los canales No, de televisión. y aquí hemos como reporteado muy bien el abuso con las alocuciones Hay un- presidenciales, que finalmente fue. que entre otras cosas, te voy a decir una cosa, el artículo es muy bueno y aquí yo lo menciono, pero en el libro menciona el artículo de La silla vacía, Sí, pero a ese artículo le faltó hacer la correlación de cuál era la noticia claro. del día
cuando se presentaron las alocuciones presidenciales. Claro, lo que yo creo que si Mariana, la periodista que hizo ese artículo, habría dicho, pucha, ya nos volvimos paranoicos, que es un poco lo que hablábamos al principio Sí, acá de sí. atribuir intenciones, ¿no? Sí, no, pero es que la política es así no, pues, qué coincidencia pues que fue el día de la desertificación, el día que decidimos intervenir para hablar de qué, de cualquier cosa, Sí, para hablar de cualquier cosa. Mira, cuando hubo el paro nacional, no sé si te acuerdas, el paro nacional, perdón, el paro nacional, no, el paro de transporte sí, del año de los 2020, camioneros. el de los camioneros del año 2024, Sí. ¿sí? Ese día, él salió el presidente a hablar, ¿de qué salió a hablar? Del grupo Egmont. De lo de Pegasus. De lo de Pegasus y demás, y que nos hemos encontrado que pagaron lo de Pegasus ese día, y no hizo una sola referencia al paro camionero que tenía el país detenido. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que eso es autoritarismo. Cuando uno coge, interviene y hackea verdaderamente, ahí sí es verdad, la realidad informativa, por la vía de definir qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, cuándo se dan las noticias, cuándo no se dan las noticias. Eso es muy parecido a otra cosa que le pudiéramos poner otro nombre desde el punto de vista periodístico, que es ¿cómo? Censura. Censura. Lo que me parece absurdo es que cuando las cortes le ordenan al presidente no intervenir todo el espectro electromagnético para poner sus discursos y pues le dicen, no, pues hágalo en los canales públicos, él diga que eso es censura. Que eso es censura, me están censurando porque yo no puedo hablar. Claro, y eso me lleva como a este concepto que tú traes en el libro, que es el presidencialismo narrativo, Sí. ¿no? En lo que yo creo que Gustavo Petro Es buenísimo, es muy bueno. yo estoy de acuerdo. Y es en... yo me imagino, no sé, yo me imagino al expresidente Iván Duque o a sus ministros, ¿no? Que ellos salían y cometían el error más pequeño. Entonces Duque, yo qué sé, no sé, cuando se murió Carlos Holmes Trujillo, entonces dijo lo querí y eso se volvió La hecatombe. la hecatombe. ¿No? Y entonces siento que Petro, en cambio, tiene como una patente de corso para hablar de los clítoris, de las enfermeras bonitas en el M19, De cualquier cosa. de cualquier cosa, ¿no? Y nada de eso se le devuelve porque tiene el control de la historia. Exactamente, él se ha dedicado a eso. Yo digo que esa es su principal estrategia, digamos, desde el punto de vista de gobernar. Él hace lo que hace con todos estos sectores cuando decide tocar y pegarle a los sectores, pero luego se dedica también a construir narrativas. Y él le dedica más esfuerzos a construir una narrativa que a sacar una política pública adelante. Y hay una gran cantidad de políticas públicas que inclusive él ha anunciado que finalmente no salen. Pero, Todas. o sea, hemos perseguido globos por los aires, ¿no? Las inversiones forzosas. Perdón, Las, pero ¿qué tal, por ejemplo, cuando arrancamos en la Andy con el tema de Matsukato? O sea, ¿te acuerdas de Matsukato? Sí, De verdad. Mariana Matsukato, Sí. en donde que íbamos a hacer la nueva reindustrialización y me leí el libro de Matsukato y dije lo de Matsukato. Tanto que en un momento dado, cuando la gente no podía hablar con él porque no tenía acceso a él, porque es otra de las características de él, de que no hay acceso a él. Entonces mucha gente dijo, vamos a traer a Matsukato para que nos dé una cita para atender a Matsukato y vamos y hablamos y tal. Y Matsukato vino y no la atendió. A ver, dando Sí. de hace bancaria. Y no atendió a Matsukato. Él vino a Matsukato y él no la atendió. Y ella dijo, no, es que es un hombre muy ocupado. Pero entonces, y ahí, hílame un poco el futuro. Las narraciones tienen altos y bajos, tienes puntos de clímax, pero tienen un desenlace. Entonces, el desenlace de esto, en el contexto electoral en el que estamos, tú dices en tu libro, es o hacer invivible el próximo gobierno a través como de una forma de oposición estilo estallido social, que ahí yo diría, el estallido social tenía unas bases. Yo creo que había algo que quizás como que trataron de intervenir políticos, grupos armados y todo, pero ahí había como un problema de se vio en todo el mundo, además. ¿Cuáles eran los problemas principales Alto desempleo juvenil, había el dolor después de la pandemia, había el proceso de paz no implementado el proceso de paz no implementado, y la había reforma tributaria? la reforma tributaria y una falta de legitimidad muy grande en el gobierno, ¿no? Claro. No, yo lo que te digo que además lo planteo aquí, te lo mencionaba en la conversación previa, yo creo que él ha tenido tres etapas, digamos, una primera etapa donde él creyó que podía hacer todo, Sí. se lo ratificó, digamos,
lo que hizo Roy Barreras y lo que hizo José Antonio Campo cuando sacan la tributaria, no importa por qué ni en qué condiciones, esa fue sin duda alguna, digamos, una ratificación. Eso se le derrumba a él cuando en marzo del año entrante, del año siguiente, año 2023, se cae la reforma a la salud. Cuando se cae la reforma a la salud se molesta tanto que termina echando a sus ministros. Ujú. Entonces, no solamente... Incluyendo a Carolina Corcho. No, no porque no, él todavía se queda un rato ahí, pero saca a Gaviria, a Ah, Alejandro, a Cecilia López, José Antonio Campo cada al mes y medio, el director de planeación tiene un problema, el único que logra mantenerse realmente ahí es Ubaña, que luego no se mantiene por tanto tiempo, pero se mantiene allí, porque ellos además producen un documento donde le dicen, esto es inmanejable, esta reforma no se puede hacer. Y entonces él rompe la coalición también y se mete en un sitio donde dice voy a gobernar con solamente los instrumentos que me da a mí, digamos, los decretos y las resoluciones y sí. tal. Y luego viene una tercera etapa que es la etapa de tratar de dejar algún legado. Él le entra la angustia, digamos, de que ya está pasando el tiempo y no dejó nada, y comienza a hacer cosas y lo que nos termina dejando son en realidad, nos termina dejando una multicrisis muy compleja en nuestras manos. Yo me pregunto mucho, ¿por qué hizo lo del Clan del Golfo hoy? O en estos días, por qué saca lo del Clan del Golfo? Él va a terminar en un proceso de negociación de que al final no lo va a terminar, pero va a dejar ese problema, lo va a dejar y lo va a dejar ahí muy planteado. Lo mismo que cuando decidió sacar 70 generales. Uno dice, ¿por qué lo hizo? Es Sí. un país con tantos problemas de seguridad. Entonces, lo que yo digo es, ojo que de alguna forma lo que nos está dejando es un problema gigantesco. En lo fiscal pasa exactamente lo mismo, un déficit fiscal pues, volado, no sabemos en salarial qué vaya a hacer, no sabemos realmente si haga más cosas en lo de salud, ya dijo que iba a sacar una emergencia económica, es decir, todavía no tiene anunciadas una cantidad Pero entonces es como un juego, digamos, en la metáfora de la narrativa, es como un cuentero que la va cogiendo como al vuelo. o es una versión nueva de la revolución, que Ajá. esa es otra hipótesis. Es como la revolución ya no se hace, digamos, por la toma del poder con las armas, la revolución se hace moviéndole los pilares y cambiándole los pilares a las sociedades. Él anda peleando con el presidente de la Corte Suprema sobre si lo que tenemos en Colombia es un Estado de Derecho o un Estado social de derecho. Esa no es una discusión menor. Esa es una discusión mayor, que es una discusión, entre otras, muy de la idea revolucionaria que traían seguramente los que venían del M-19 y los que venían de los grupos anteriores, ¿no?